Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes de Venezuela. Rusia discutirá con el régimen de Maduro el bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela. Y también entra en vigencia prohibición de entrada a los funcionarios del régimen chavista a Brasil. Hablemos de Rusia. Advertimos contra medidas precipitadas. Eso lo dice el vicecanciller ruso Sergei Rakyov sobre el supuesto bloqueo naval que la administración Trump estudia implantar a Venezuela. Un bloqueo que está o que será tratado, según el diplomático, en una reunión con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, la cual se mantendrá el día de hoy, martes 20 de agosto, con el canciller ruso Sergei Lavrov. El bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela será tema de conversación en la reunión que mantendrá este martes en Moscú Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen de Nicolás Maduro, con Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Lo confirmó el vicecanciller ruso Sergei Lavrov en declaraciones a un medio llamado Sputnik. Y agregó: advertimos a Washington contra medidas precipitadas. El supuesto bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela surge de una información del portal estadounidense Axios. Este medio obtuvo el testimonio de 5 funcionarios, algunos actuales y otros anteriores, del Departamento de Seguridad Nacional que han escuchado directamente al presidente Donald Trump discutir la idea, y otros que han sido informados a estos comentarios. Literalmente, dijo que deberíamos sacar los barcos y hacer un bloqueo naval, dijo una de las fuentes de Axios. Otra fuente agregó que la idea no tiene mucho recorrido por lo grande que es la costa venezolana. Necesitaríamos enormes cantidades de recursos, probablemente más de los que la Marina de Estados Unidos puede proporcionar. Este martes 20 de agosto, el almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, confirmó que la Armada estadounidense está capacitada para hacer una maniobra de bloqueo a Venezuela. La Marina de Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Si una decisión política se toma para desplegar la Marina, estoy convencido de que seremos capaces de hacer lo que sea preciso. Hace unas semanas, quien estuvo en Moscú fue el ministro de la Defensa de Maduro y general Vladimir Padrino López, y allí firmó un convenio militar con el gobierno de Vladimir Putin en materia naval en Rusia. Hemos firmado un acuerdo que nos permite a ambos países calar buques de nuestra armada en los respectivos países. Eso va a incrementar este relacionamiento. Así como ya hemos experimentado este tipo de ejercicios con aviones estratégicos, bombarderos estratégicos rusos de tipo Tupolev allá en Venezuela. Estas declaraciones de Padrino López también sirven de antecedente al bloqueo naval que estudia Estados Unidos con Venezuela. Pero adicionalmente a esto, no solamente está el bloqueo naval que Estados Unidos pretende ejercer contra Venezuela, que ya de hecho ese bloqueo comienza de alguna manera a despertar el interés de muchos países. Rusia, ya como lo acabamos de mencionar, está haciendo acuerdos y tratados bilaterales con Venezuela para el entrenamiento de su fuerza naval. Tanto Venezuela en Rusia como Rusia en Venezuela. De hecho, leíamos un poco antes que Venezuela tiene permiso de atracar o aparcar sus naves, sus barcos y toda su tripulación naval en puertos rusos. Y viceversa. Rusia también va a traer todo su equipamiento para Venezuela, lo podrá aparcar o vulgarmente se puede decir que los va a estacionar en los diferentes puertos de Venezuela, puertos estratégicos de Venezuela. No sabemos qué pueda suceder, tal vez es una maniobra del régimen de Maduro para contrarrestar el bloqueo naval que Estados Unidos quiere ejercer contra este país latinoamericano. Pero no solamente tenemos el bloqueo naval, sino que también entra en vigencia la prohibición de entrada de los funcionarios del régimen de Maduro a Brasil. Así lo reza una nota del portal Caraota Digital. El mismo martes 20 de agosto entró en vigencia la prohibición de entrada a los funcionarios del régimen de Maduro en territorio brasileño, luego de que el 6 de agosto el canciller de ese país, Ernesto Araujo, anunciara la medida.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Asuntos Exteriores de Brasil emitió la orden en la que establece evitar la entrada a Brasil de altos funcionarios del régimen venezolano que, por sus actos, contradicen los principios y objetivos de la Constitución Federal, violando la democracia, la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los derechos humanos. Los nombres de las personas se incluirán en una lista que preparará el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. La misma podrá ser actualizada, algo similar a la lista negra de las personas más buscadas por Estados Unidos, que de hecho Donald Trump emitió hace poco, y en la que incluyó a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro incluso lo incluyó en la lista de los narcotraficantes más buscados del mundo. La ordenanza entrará en vigor en la fecha de su publicación. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que, en línea con las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Lima, el gobierno brasileño decidió emitir una orden interministerial para evitar la entrada de altos funcionarios del régimen venezolano en territorio brasileño. Este es un acto que encuentra apoyo en el sistema legal brasileño. La medida de Brasil se suma a la implementación por Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú y Suiza como una medida de presión contra el régimen y en apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó. Lo leemos de hecho en el Twitter de la Embajada de Venezuela en Brasil. Urgente, Brasil prohíbe la entrada al país de altos funcionarios del régimen de Maduro. Seguimos trabajando por el cese de la usurpación. Es la información de hecho que se está manejando actualmente en Venezuela. Tenemos el bloqueo, el régimen de Maduro tiene el bloqueo naval por parte de Estados Unidos. No solamente el naval, el primer bloqueo que Estados Unidos comenzó a implementarle a los funcionarios del régimen chavista fue el bloqueo de los activos o de sus activos en Estados Unidos. Bloqueos de cuentas multimillonarias allá de diferentes funcionarios como Tarek El Aissame, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, la familia de Maduro, la familia Cabello. También el bloqueo de los activos de PDVSA en este país, en la que solamente el presidente encargado y reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, podía hacer uso, podía recibir el dinero. Claro, también lo que exige Estados Unidos para poder levantar todo este bloqueo que existe en Venezuela es la salida del poder de Nicolás Maduro. Más temprano, hace pocos días, durante el fin de semana, leímos una nota en la que Nicolás Maduro sí dijo, o mejor dicho, una fuente cercana a Nicolás Maduro dijo que él sí está dispuesto a negociar su salida del poder. Solo si levantan el bloqueo contra Venezuela, el bloqueo económico que hay contra Venezuela. Es importante destacar que entre las condiciones que él pidió es que para ir a estas elecciones se debe esperar un periodo de 9 meses a un año a que el CNE organice y convoque este proceso electoral. Pero él también exigió que durante este tiempo del año o de los 9 meses de gracia, él siguiera en el poder de Venezuela, en el mandato del país, en la presidencia del país. A lo que Estados Unidos dijo, no. Nicolás Maduro no está en negociación, él tiene que salir del poder. Lo que nosotros podemos negociar como país es que te brindemos cierta protección, ¿ok? O ciertos beneficios para una salida pacífica del poder de Nicolás Maduro. A esto todavía no hemos tenido una declaración, no ha habido una declaración oficial por parte del gobierno de Maduro. Sin embargo, también tenemos que muchos funcionarios cercanos al poder y al régimen de Nicolás están negociando su salida con Estados Unidos. Me refiero a su salida de estos funcionarios. Por ejemplo, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, entre otros funcionarios. Diosdado y Vladimir han estado en conversaciones muy bajo la mesa. No está confirmado si estas negociaciones las está haciendo con la aprobación de Nicolás Maduro o no. Pero lo que sí es cierto es que funcionarios de Estados Unidos han confirmado que Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López están negociando una salida tranquila y pacífica de ellos como funcionarios del gobierno de Maduro. ¿Ok? Una salida tranquila y de repente cierta colaboración con Estados Unidos. Pero es importante también recalcar que Estados Unidos incluyó a Diosdado Cabello en las listas de los narcotraficantes más buscados. Ahora, ¿qué puede ser
cuál puede ser la negociación que pueda tener Estados Unidos con estos funcionarios, por ejemplo con Diosdado Cabello, qué levantamiento o qué medidas le va a levantar, aun cuando ya esta lista no es manejada directamente por el Pentágono, sino por la división de la Interpol, la división antinarcóticos de Estados Unidos. ¿Cómo puede negociar allí su salida? Es algo que deberemos ver poco a poco. Sabemos que incluso esto pone a temblar la economía o las alianzas que se pueda tener con China, con Rusia, etcétera, pero es información que tenemos en desarrollo. De momento seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra en nuestro país. Somos Venezuela Libre. Cubrimos el recorrido informativo más importante de Venezuela. Síguenos en nuestro canal de YouTube Venezuela Libre. Muy pronto regresamos con más noticias.